Bienvenido, aspirante Gómez Vives Adolfo Enrique, a este recinto legislativo. Bienvenida a su casa a dar su entrevista para ser o aspirar a ser comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Voy a obviar leer la convocatoria por acuerdo que llegó esta comisión y te explicaré cuál es el procedimiento de la propia entrevista. Inicias con 10 minutos para poder realizar tu exposición. La exposición es libre, puedes hablar de tu currículum, de tu experiencia profesional y todo lo relacionado a transparencia y lo que busques fortalecer dentro del propio Instituto de Transparencia. Posteriormente, los diputados tienen derecho a hacerte preguntas de izquierda a derecha, es el orden que hemos decidido que se va a hacer, hasta por 3 minutos. El diputado decide si quiere hacerte preguntas o obviar o dispensarse de hacerte las mismas. En esta pecera tenemos preguntas que se han hecho a través del micrositio, de algunas partes de la sociedad civil que llegaron a esta comisión de transparencia, preguntas para poderlas hacer de manera libre. Esto es al azar, te acercamos la pecera, sacas la pregunta, la lees y contestas todas las preguntas del pool de diputados más la de la urna por un periodo no mayor a 5 minutos. ¿Quedó claro las instrucciones? Perfectamente. Perfecto, entonces te cedo el uso de la palabra, mucho éxito y en verdad. Estudié la carrera de periodismo y la maestría en periodismo político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Concluí la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi experiencia en el ámbito de la transparencia viene de 2 vías. En primer término, porque he trabajado en el área, en la Secretaría de Educación Pública, en la Subsecretaría primero de Evaluación de Políticas Educativas y en la Subsecretaría de Educación Básica actualmente. Pero por otro lado, me gustaría también comentarles que mi experiencia más fuerte tiene que ver con mi parte de periodista y mi parte de ciudadano. He realizado en los últimos 3 años algo más de 1,500 solicitudes de información, no solamente en el ámbito local, sino también federal y en otros estados de la Federación. De tal suerte que con esa experiencia me voy a atrever a platicar algunas cosas que creo que son importantes, particularmente en lo que ocurre en la Ciudad de México y cuáles son mis propuestas en caso de que yo llegara. En principio de cuentas, estamos hablando de temas de profesionalización, pero cuando estoy hablando de profesionalización, no solamente me quedaría con el tema de la capacitación continua que deberían recibir los titulares de las unidades de enlace o los enlaces de transparencia, sino también los ciudadanos. Es decir, el tema del derecho de acceso a la información, por ejemplo, es un tema que realmente el ciudadano de a pie no conoce, no sabe que está ahí. Y en muchas ocasiones, este desconocimiento también lleva a que la propia ciudadanía no hace ejercicio de este derecho y, por lo tanto, no puede exigir rendición de cuentas, no sabe cómo funciona el gobierno, no sabe cómo dirigirse. Entonces, creo que esa parte es un tema que está, digamos, relativamente descuidado. Me parece a mí que el ciudadano tiene que tener mucho más conocimiento de estos derechos. Por otra parte, hay algo que a mí me preocupa mucho, que es el tema de la publicidad de todo el proceso. Ustedes lo saben perfectamente bien, uno de pronto hace una solicitud de información, de pronto a veces uno no está conforme con esta solicitud de información y se va al tema de la inconformidad y el instituto eventualmente emitirá una resolución. Sin embargo, es muy complicado, por ejemplo, para los investigadores saber conocer más allá de solamente la solicitud de información, porque el tema de la inconformidad y el tema de las resoluciones del instituto, aunque son públicas, es muy complicado tener acceso a ellas. Entonces, valdría la pena plantear ahí la forma de componer o de readecuar la plataforma nacional e incluso el sistema local para que los investigadores y para que todas las personas en general tengan acceso a toda la etapa
de la solicitud de información, inclusive hasta el ámbito del amparo si fuera necesario. Por otra parte, me parece a mí conveniente plantear el tema de los problemas que presenta la Plataforma Nacional de Transparencia y el propio sistema del Info Ciudad de México. No puede ser posible, a mí me pasó en alguna ocasión, por ejemplo, que 10 o 15 solicitudes mías simple y sencillamente no aparecen. Es decir, si alguien, aparte de mi persona, quisiera darle seguimiento a estos temas, simple y sencillamente no puede. Y me parece que eso en realidad está abonando a la opacidad y no a la transparencia. Otro tema que no ha sido visto es el tema del derecho de petición. Si bien estamos hablando del asunto del derecho de acceso a la información, el derecho de petición es un tema muy importante porque existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere que el derecho de petición es un derecho que va con sinergia o que va de la mano con el derecho de acceso a la información. De tal suerte entonces que cuando un solicitante, cuando un peticionario de pronto no solamente está solicitando la documentación existente, sino que está solicitando un pronunciamiento de parte de una autoridad, la autoridad en muchas ocasiones, por el propio desconocimiento del tema del derecho de petición, responde que no existe la información y no atiende que es también un derecho constitucional y que eventualmente también tendría que estar respondiendo. Otro tema que me parece importante es el asunto del abuso en los tiempos de las prórrogas. Casi todos los sujetos obligados están utilizando la prórroga como salida para tener un poco más de espacio de tiempo y poder responder, cuando en realidad la prórroga tendría que ser de manera extraordinaria. Perdón. Un asunto más tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que no todos los sujetos obligados están subiendo a sus portales la información en tiempo y forma. Entonces, en ese sentido también los ciudadanos tendríamos que estar muy pendientes, desde luego los comisionados ciudadanos más, para eventualmente incluso sancionar, conforme lo marca la ley, aquellos sujetos obligados que simple y sencillamente no están respondiendo con estas obligaciones de transparencia. Creo que por mi parte es todo. Muchas gracias, estimado ciudadano. Ahora cedo el uso de la palabra al diputado José Alfonso Suárez del Real para continuar con la serie de preguntas hacia el entrevistado. Gracias, señor presidente. Con su venia, licenciado Gómez Vives, bienvenido. Muchas gracias. Es evidente, leyendo el currículum, que nos hizo el favor de facilitarnos dentro de las documentales que nos aportó en este proceso, que su vocación periodística lo ha llevado a incursionar en todo este proceso de la transparencia. Y de manera, no quiero ser malévolo, pero sí plantear de manera muy clara una interrogante que nos surge. Como usted sabe, artículo 19 defiende como uno de los indicadores de la correcta aplicación de la transparencia que si el daño que produce la liberación de la información es mayor al interés público, hay que reservarla. Yo le preguntaría, usted como comisionado, ¿qué haría al encontrarse ante una situación de este tenor en particular? Por mi parte es cuanto. Muchas gracias, diputado. Cedo el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Juan Gabriel Corchado. Gracias. Efectivamente, acaba en su exposición, mencionaba las dificultades que tienen que ver con el CIPOT y las plataformas de la Ciudad de México. ¿Cuál sería una propuesta técnica o su propuesta para hacer
compatibles y sobre todo pues para que sean funcionales, como bien lo acaba de señalar. Muchas gracias, diputado. Yo voy a hacer dos preguntas muy puntuales, dado la explicación que nos dio en esta entrevista, y me gustaría qué aspectos de avanzada contienen la nueva ley de transparencia en la ciudad con respecto a la ley general y las entidades federativas. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué haría como comisionado ciudadano para fortalecer la presencia del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México? Muchas gracias, diputada. Janet, hasta por 3 minutos. Buenas tardes, Adolfo. Si nos pudieras compartir tu opinión sobre la iniciativa 3 de 3. Muchas gracias, diputada. Ahora acercar el pool de preguntas de sociedad civil, si me la pudiese leer para que sea pública la pregunta y posteriormente contestarla con la de los diputados. Dice, ¿qué hace el ciudadano en caso de no cumplir los servidores públicos con las resoluciones de los recursos de revisión? Ok. ¿La dejamos aquí? Sí, si quieres déjala ahí para no anotarla. Tienes a partir de este momento hasta 5 minutos para resolver las preguntas de los diputados y en el caso del micrositio que aparece en la página que tienes en tu posesión. Adelante. Respecto ciudadano. a la interrogante del diputado Suárez del Real, está el tema de la prueba de daño. En la prueba de daño yo tengo que hacer una ponderación si la información que yo voy a publicar eventualmente genera mayor daño que lo que realmente debería aplicarse en términos de máxima publicidad. Entonces, en razón de eso, tengo que elaborar toda una argumentación, no es solamente una fundamentación, sino toda una argumentación que me permita a mí, como comisionado, explicar las razones por las cuales esa información no se va a dar a conocer. En el tema de prueba de daño también hay que ser muy cuidadoso, porque la experiencia que yo tengo hasta este momento es que han utilizado la prueba de daño como un recurso para no entregar la información, cuando en realidad no existe el daño de esa manera. Es decir, en realidad lo que se está haciendo, en realidad el pretexto, digamos, que utilizan algunas instancias, tiene que ver con fundamentar y decir es que con fundamento en el artículo fulano de tal la información es reservada. No, la prueba de daño va más allá. La prueba de daño es una argumentación que me tiene que convencer, que me tiene que decir por qué razón esa información que eventualmente sería pública, yo la tengo que reservar porque su difusión eventualmente causaría más daño que beneficio. En cuanto a la propuesta técnica, creo yo que lo importante, en principio de cuentas, es revisar qué es lo que está pasando con las plataformas. Es decir, al día de hoy no puedo entender, por ejemplo, por qué la plataforma nacional no acepta una solicitud de información donde yo le pongo comillas. Yo le he preguntado y le digo, oiga, ¿cuáles son? Porque aparece una leyenda de pronto ahí, dice que hay ciertos tipos, ciertos caracteres que no se pueden poner. Digo, pero yo necesito poner comillas, porque eventualmente estoy citando a una persona que dijo tal cosa a un servidor público y quiero la información que se refiere a eso que el servidor público dijo. Le pongo comillas y entonces el sistema me dice, no, perdón, pero no es así, no funciona. Entonces, me parece a mí que esto inhibe el tema de la transparencia, desde luego, y tendríamos que hacer una revisión por ahí a fondo. No entiendo yo cuál es el problema o cuáles son los grandes problemas técnicos a los que se ha enfrentado la plataforma local con la plataforma nacional. Sigo sin entender. Si yo hago una solicitud en la plataforma nacional, no puedo verla en la plataforma local, no entiendo la razón. Es decir, pareciera ser que lo que ha venido ocurriendo más allá del tema técnico, pareciera que hay no quiero pensarlo así, pero una intencionalidad de que al ciudadano le cueste mucho más trabajo tener acceso a la información y hacer el tema mucho más complicado. Respecto a la pregunta del diputado Sánchez, la ley del Distrito Federal es una ley interesante, es una ley de avanzada, pero me parece a mí que es una ley perfectible. Desde luego tenemos que tomar en consideración los propios preceptos que están en la ley general. La ley general, de pronto, por ejemplo, creo que trae un problema más o menos grave, más o menos delicado. Yo hago una solicitud, de pronto me responden que es información reservada o inexistente, no importa, y me voy a la inconformidad, y cuando yo genero la inconformidad, esta inconformidad se la hacen pasar al sujeto obligado, y el sujeto obligado emite pues una
una postura. Y entonces el instituto me dice a mí, bueno, pues aquí está el archivo cuando quieras venirlo a ver, ahí está. Me parece a mí que eso deja en indefensión a un ciudadano que no tiene tiempo para ir al Instituto de Transparencia y verificar lo que hay en el archivo. Tendría que ser como ocurría en la ley federal anterior, que eventualmente notificaban al solicitante por correo. Entonces yo ya tenía conocimiento, digamos, de esta especie de informe justificado, de qué era lo que se estaba diciendo en él, para yo poder eventualmente emitir nuevos alegatos en mi defensa. Entonces, esa parte me parece a mí que se puede y que se debe fortalecer en la Ley de Transparencia del Distrito Federal. Y finalmente el tema de la ley 3 de 3, estoy completamente de acuerdo en que se den a conocer sus contenidos, desde luego la declaración de intereses, de conflicto de intereses, la patrimonial y la que tiene que ver con los impuestos. O sea, me parece excelente, no veo por qué tendríamos que oponernos a ella. Muchas gracias. Gracias a usted, ciudadano. Nos quedamos con sus puntuales respuestas. Instruyo a la secretaria. Me faltó una y creo que tengo segundos. Sí, ¿Qué hace el adelante. ciudadano en caso de no cumplir los servidores públicos con las resoluciones? Irse al amparo indirecto, no nos queda otra. Ok, Perdón. gracias. De nada. Instruyo a la Secretaría Técnica de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción al invitado, al entrevistado, acompañarlo afuera de este salón de sesiones. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Estamos pendientes. Buena tarde.